Los misterios de la mujer de Lot y la caída de Sodoma. Hola amigos, ¿cómo están? Que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a explorar una historia muy profunda y llena de enseñanzas de la Biblia, que involucra a Lot, la destrucción de Sodoma y la tragedia que siguió a su decisión de vivir en esa ciudad. Reflexionaremos sobre el viaje de Lot, sus decisiones, las consecuencias de sus elecciones y cómo, a pesar de estar rodeado de pecados y corrupción, aún mantuvo algunos valores que aprendió de su tío Abraham. En esta presentación, analizaremos no solo los aspectos históricos y bíblicos, sino también las lecciones morales y espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma? ¿Cómo las decisiones de Lot afectaron a su familia? ¿Y qué podemos aprender de la tragedia de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal? ¿Vamos a descubrirlo juntos? Entonces, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo, darle like y compartir para que este mensaje llegue a más personas. ¡Vamos allá! Mientras Lot estaba en una conversación con Dios, un momento de intercesión y súplica, algo sorprendente estaba ocurriendo en Sodoma. Los ángeles, enviados por Dios, ya se estaban acercando a la ciudad, una acción que ocurría simultáneamente con la conversación entre Lot y Dios. La narrativa bíblica, al dividir los eventos en capítulos diferentes, puede dar la impresión de que Lot estaba terminando su conversación con Dios y luego llegaron los ángeles. Sin embargo, lo que se nos presenta en realidad es que, mientras Lot aún dialogaba con el Señor, los ángeles ya estaban entrando en la ciudad, listos para cumplir con la misión divina. Este detalle es importante, ya que nos muestra que la soberanía de Dios no depende de nuestro tiempo ni de nuestra comprensión. Mientras Lot estaba ocupado orando y pidiendo a Dios por misericordia, la intervención divina ya estaba en camino. Podemos aprender aquí que Dios actúa en el momento justo, muchas veces antes de que nos demos cuenta de que Él ya está trabajando a nuestro favor. Dios escucha nuestras oraciones y, aun en momentos de incertidumbre, Él ya está preparando todo para nuestra salvación, muchas veces de maneras que no podemos percibir de inmediato. Los ángeles llegaron a Sodoma, y a diferencia de lo que se podría esperar en una ciudad tan corrompida y llena de violencia, encontraron a Lot, un hombre que, a pesar de vivir en medio de todo ese pecado, aún demostraba un valor importante: la hospitalidad. Al ver a los ángeles en la plaza de la ciudad, Lot, preocupado por su seguridad, los invitó a entrar en su casa. Sabía que la ciudad era peligrosa y que, al estar expuestos, los visitantes podrían sufrir graves consecuencias. Aquí vemos una característica destacada de Lot. A pesar de estar rodeado por un ambiente moralmente corrompido, había aprendido del ejemplo de Abraham el valor de proteger a los demás, de mostrar generosidad y altruismo, cualidades fundamentales en la cultura bíblica. Aunque estaba en un entorno que claramente ya había influido en su vida de manera negativa, como su disposición a ofrecer a sus hijas para proteger a los ángeles, Lot aún lograba reflejar en sus acciones algo de la justicia y el cuidado que Abraham le había enseñado. Su actitud nos enseña la importancia de, incluso en tiempos difíciles, mantener los principios y valores que sabemos que son correctos, aunque eso nos ponga en riesgo. Lot, al hacer esto, no solo protegió a los ángeles, sino que también nos dejó una lección de fe y humanidad. Siempre debemos hacer el bien, independientemente del ambiente que nos rodea. Lot, aunque eligió vivir en Sodoma y fue impactado por su atmósfera de corrupción y pecado, aún mantenía en su corazón los valores que había aprendido de su tío, Abraham. La Biblia nos muestra que, a pesar de estar en un ambiente contaminado, él no había perdido totalmente el sentido de hospitalidad y altruismo que Abraham tanto valoraba. La hospitalidad era una práctica esencial en la cultura del Antiguo Oriente y,
de alguna manera, simbolizaba el cuidado hacia los demás y la disposición para proteger a los extranjeros, una virtud que Abraham demostró en varias ocasiones. Lot, aunque estaba en un lugar moralmente degradado, aún reflejaba esta virtud cuando vio a los ángeles en la plaza de Sodoma y los invitó a su casa, buscando protegerlos del mal que rodeaba la ciudad. Sin embargo, la historia también nos revela que, aunque Lot mantenía estos valores en su corazón, ya estaba profundamente influenciado por el ambiente que lo rodeaba. Estaba dispuesto a ofrecer a sus hijas para proteger a los visitantes, un gesto que nos muestra cuán comprometido estaba con los estándares de justicia de la ciudad, pero también cuánto el ambiente de Sodoma lo había contaminado. Este contraste nos enseña que, incluso en situaciones difíciles y en ambientes negativos, aún podemos mantener los principios que aprendimos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el ejemplo de Lot también nos alerta sobre el riesgo de ser profundamente afectados por la cultura que nos rodea. Es importante cultivar continuamente los valores de justicia, amor y hospitalidad, pero también ser vigilantes para no permitir que el ambiente nos transforme de manera indeseada. Lot, a pesar de haber comenzado su viaje viviendo en tiendas, lejos de las grandes ciudades, terminó estableciéndose en Sodoma y, de cierta manera, ascendió a la élite de la ciudad. La Biblia nos cuenta que él estaba sentado a la puerta de Sodoma cuando llegaron los ángeles. Este detalle no es solo una información geográfica, sino que tiene un gran significado cultural y social en la época. La puerta de la ciudad era el lugar donde los gobernantes, jueces y ancianos se reunían para juzgar cuestiones públicas, como disputas y cuestiones legales. Era allí donde se tomaban decisiones importantes para la comunidad, y quien se sentaba a la puerta de la ciudad era considerado parte del liderazgo o la élite de la ciudad. De esta forma, el hecho de que Lot estuviera sentado en este lugar indica que él no era solo un residente común de Sodoma, sino un hombre de estatus, influyente en los asuntos de la ciudad. Aunque su posición en la ciudad fue una indicación de éxito material y reconocimiento social, la historia de Lot también nos alerta sobre el costo de ese éxito. Al convertirse en parte de la élite de Sodoma, Lot probablemente comprometió sus principios y valores al ser influenciado por el ambiente corrupto que lo rodeaba. En su ascenso, perdió de vista los principios de justicia y fe que Abraham le había enseñado, intercambiándolos por una posición de prestigio y poder en una ciudad impía. Este episodio nos hace reflexionar sobre el precio del éxito y la búsqueda de estatus. A veces, al buscar el reconocimiento y el poder, podemos terminar alejándonos de los valores que realmente importan. La historia de Lot nos desafía a considerar el impacto que la búsqueda del éxito puede tener en nuestras vidas y a cuestionar si está alineado con nuestros principios y con la voluntad de Dios. La puerta de la ciudad en Sodoma, como en muchas ciudades del Antiguo Oriente, no era solo una entrada o salida, simbolizaba un centro de autoridad y un lugar donde se resolvían cuestiones públicas y jurídicas. En los tiempos bíblicos, la puerta de la ciudad funcionaba como un tribunal al aire libre, donde los jueces y ancianos de la ciudad se reunían para resolver disputas, juzgar casos y tomar decisiones importantes para la comunidad. Este sistema de juicio público tenía un propósito esencial: garantizar que todos los miembros de la ciudad pudieran ser testigos y seguir las decisiones, promoviendo la transparencia y la justicia. La puerta era el lugar donde las personas podían ser escuchadas, donde se resolvían cuestiones como disputas de propiedad o familiares, de manera abierta para todos. Era una forma de asegurar que la justicia se hiciera de manera pública y visible para que la población tuviera confianza en el sistema. En el caso de Lot, el hecho de que él estuviera sentado a la puerta de la ciudad no era solo una coincidencia,
sino un indicativo de su posición como parte de la élite de Sodoma, involucrado en las decisiones públicas de la ciudad. Tenía acceso directo a las cuestiones legales y políticas de Sodoma, lo que lo colocaba en una posición de poder. Sin embargo, esta proximidad al poder también indicaba que Lot, al integrarse tanto a la sociedad de Sodoma, estaba siendo cada vez más influenciado por las prácticas de la ciudad, que no solo eran inmorales, sino también opresivas y corruptas. Este concepto de autoridad pública y juicio en la puerta de la ciudad nos enseña que la justicia no debe ser un proceso escondido o cerrado, sino algo que sea transparente y accesible para todos. También nos recuerda que estar en posiciones de influencia viene con responsabilidades y debemos estar atentos para no dejarnos corromper por los valores negativos de nuestro entorno. Después de separarse de Abraham, Lot experimentó un ascenso material significativo. Eligió vivir en las llanuras de Sodoma, una ciudad próspera y llena de oportunidades, y su vida aparentemente floreció. Lot pasó de ser un hombre nómada que vivía en tiendas a alguien que ocupaba una posición destacada en la sociedad de Sodoma. Estaba rodeado de bienes materiales, riquezas y una buena posición social. Sin embargo, esa prosperidad de Lot no se basó en los valores espirituales que Abraham le había enseñado, como la fe en Dios, la justicia y el respeto por los principios divinos. Lot, al elegir vivir en una ciudad tan inmoral y corrompida, se comprometió con un estilo de vida que, aunque le proporcionó beneficios materiales, estaba en desacuerdo con las enseñanzas que había recibido de Abraham. Su prosperidad, aunque visible y aparente, fue conseguida sin la sabiduría divina que Abraham poseía. El éxito de Lot nos enseña que no todo crecimiento material es un reflejo de bendiciones espirituales. Muchas veces, cuando buscamos el éxito a cualquier costo, sin tener en cuenta los principios divinos y la moralidad, terminamos pagando un alto precio en otras áreas de la vida, como la familia. La destrucción de su familia es un reflejo directo de sus elecciones. Lot perdió a su esposa y sus hijas al crecer en un ambiente de corrupción, también fueron profundamente afectadas, repitiendo comportamientos erróneos. Esta historia nos advierte sobre la importancia de construir nuestra prosperidad no solo sobre la búsqueda material, sino sobre una base sólida de principios y valores espirituales. El verdadero éxito no se mide por la cantidad de riquezas que acumulamos, sino por la manera en que nuestras elecciones afectan a nuestra familia, nuestra fe y nuestro carácter. La destrucción de Sodoma es uno de los episodios más impactantes y desafiantes del Antiguo Testamento. Dios decidió destruir la ciudad debido al pecado extremo de sus habitantes, quienes se habían entregado a la inmoralidad y al desdén absoluto por los principios de justicia y bondad. La ciudad se convirtió en un símbolo del pecado desenfrenado, y la respuesta de Dios fue devastadora. Fuego y azufre cayeron del cielo, consumiendo la ciudad entera y sus aldeas circundantes. Este evento, para muchos, es un contraste con la idea popular de un Dios bueno, que se asocia constantemente con la bondad incondicional y el perdón sin límites. Sin embargo, la destrucción de Sodoma nos revela que Dios también es justo, y su justicia no puede ser ignorada. Él es un Dios de amor, pero también un Dios de rectitud, que no tolera el pecado eterno sin arrepentimiento. La visión de un Dios que solo perdona sin considerar las consecuencias del pecado es limitada y distorsionada. La historia de Sodoma nos muestra que, mientras Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento, Él también trae juicio cuando el pecado alcanza un punto de no retorno. Sodoma alcanzó ese punto y la destrucción fue el resultado natural del rechazo continuo de la moralidad y la justicia divina. La lección aquí es importante.
Dios, aunque es misericordioso, también es justo y no puede ignorar el pecado. El evento de Sodoma nos desafía a reflexionar sobre la gravedad de nuestras elecciones y a entender que la misericordia divina nunca debe confundirse con una permisividad irrestricta. El juicio de Dios es en realidad un reflejo de su justicia perfecta, que busca corregir el mal y restaurar lo que se ha perdido. El autor hace una reflexión importante sobre la falta de paciencia en las nuevas generaciones, observando una tendencia creciente de querer resultados inmediatos sin la disposición de esperar o pagar el precio necesario. En un mundo donde todo parece suceder rápidamente, desde la entrega de productos hasta la respuesta de las redes sociales, las personas, especialmente los más jóvenes, tienen dificultad para lidiar con la idea de un proceso más largo y demorado. Este comportamiento refleja una mentalidad de inmediatez, donde la espera se convierte en una excepción y no en una regla. Esta falta de paciencia también se refleja en la manera en que muchas personas ven la justicia de Dios. Muchos esperan un Dios que actúe inmediatamente, castigando o recompensando sin demora. Este deseo de respuestas rápidas a menudo choca con la realidad de la justicia divina, que opera en el tiempo perfecto de Dios y no en el ritmo acelerado que esperamos. La historia de Sodoma es un ejemplo claro de esto. A pesar de que el pecado de la ciudad se acumuló durante mucho tiempo, la destrucción solo ocurrió cuando Dios consideró que había llegado el momento adecuado. El autor nos desafía a reflexionar sobre esta impaciencia que tenemos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra comprensión de cómo Dios actúa. Dios no tiene prisa, y su justicia no tiene prisa. Él tiene paciencia, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento hasta el último momento. La destrucción de Sodoma, aunque parecía inmediata, fue precedida por años de paciencia divina, donde el pecado fue tolerado hasta que alcanzó su límite. Esta lección sobre paciencia y tiempo nos enseña a confiar más en el plan de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En lugar de apresurarnos, debemos cultivar una postura de confianza en que Dios actúa de forma justa y en el tiempo perfecto para cada situación. La destrucción de Sodoma es un ejemplo clásico de la justicia de Dios manifestada de manera directa e implacable, frente al pecado extremo y la corrupción total de la ciudad. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo esta acción de juicio se compara con las actitudes de Jesús, especialmente en relación con el juicio y el límite del tiempo. Jesús, en su misión terrenal, también demostró juicio, pero de una manera diferente, mientras que en Sodoma, la destrucción ocurrió inmediatamente después de que el pecado alcanzara su ápice. Jesús enseñó que la justicia de Dios también está temperada por la paciencia y la misericordia. Cuando estuvo en la tierra, hubo momentos en los que pronunció juicios sobre ciudades y personas, como en Mateo 11:21-24, donde Jesús lamenta la impenitencia de ciudades como Corazín y Betsaida, comparándolas con Sodoma y diciendo que sería más tolerable para Sodoma en el día del juicio que para esas ciudades. A pesar de su juicio, la justicia de Jesús también estaba limitada por un periodo de gracia. Él ofreció un camino de redención y misericordia, pero también advirtió sobre la llegada del juicio final, que vendría con mayor severidad. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que llamara fuego del cielo sobre las ciudades que lo rechazaron, como los samaritanos, él se negó, diciendo que no vino a destruir, sino a salvar. Lucas 9:54-56. La destrucción de Sodoma ocurrió en un momento de juicio, mientras que la llegada del juicio final se cumplirá en el tiempo de Dios, después del período de gracia. Esto nos enseña que,
Aunque la justicia de Dios es cierta e infalible, también sigue un cronograma divino, con una paciencia y misericordia que nos dan tiempo para arrepentirnos. El juicio de Jesús es un juicio de amor y perdón, pero también de advertencia. Así como Dios ofreció un tiempo de misericordia antes de la destrucción de Sodoma, Jesús sigue ofreciendo esa oportunidad a todos nosotros, mientras esperamos la plenitud del juicio final. La destrucción de Sodoma, con fuego y azufre cayendo del cielo, fue una manifestación dramática y devastadora del juicio de Dios contra la ciudad que había alcanzado su ápice de pecado e inmoralidad. Este evento, aunque ocurrido en el Antiguo Testamento, se compara frecuentemente con el juicio final que sucederá en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús regresará para juzgar al mundo y restaurar la justicia. En el Apocalipsis encontramos descripciones del regreso de Cristo, quien vendrá con poder y gran gloria para juzgar a los impíos y establecer el reino de Dios. En Apocalipsis 19:11-21, Jesús es retratado como un juez que, con la espada de la justicia, derrotará a aquellos que se opongan a él, así como Dios destruyó Sodoma debido al pecado extremo de sus habitantes. En ambos casos, hay un juicio que no puede evitarse, ya que ha alcanzado el límite de la paciencia divina. La destrucción de Sodoma sirvió como un ejemplo de cómo el pecado, cuando no se trata, lleva a consecuencias irreversibles. De manera similar, el Apocalipsis nos enseña que, cuando llegue el juicio final, ya no habrá más tiempo para arrepentimiento. La diferencia, sin embargo, es que durante la época de Sodoma, la misericordia de Dios aún estaba siendo ofrecida, mientras que en el Apocalipsis la misericordia se habrá agotado y la justicia divina será plena y definitiva. El juicio de Sodoma fue un evento local y temporal, pero el juicio final, descrito en el Apocalipsis, afectará a toda la humanidad, cuando Jesús, en su segunda venida, confrontará a todos los que rechazaron su invitación de salvación. En el Apocalipsis habrá una división clara entre los justos y los impíos, y aquellos que se encuentren en Cristo serán salvos, mientras que los impíos enfrentarán la destrucción eterna. Este paralelo entre la destrucción de Sodoma y el juicio final en el Apocalipsis nos recuerda la seriedad del pecado y la paciencia de Dios, quien da tiempo para el arrepentimiento, pero también nos alerta que la oportunidad de salvación no durará para siempre. El juicio final será irrevocable y es esencial que nos preparemos para ese momento. La destrucción de Sodoma, descrita en la Biblia como un evento cataclísmico con fuego y azufre cayendo del cielo, ha sido objeto de investigación tanto por estudiosos como por arqueólogos a lo largo de los años. La narrativa bíblica, que habla de la ciudad siendo consumida por fuego del cielo, ha sido vista por muchos como un evento sobrenatural, pero curiosamente, las evidencias arqueológicas parecen apuntar a un fenómeno natural, aunque de proporciones impresionantes. Investigaciones recientes en una región cercana al Mar Muerto, en el lugar identificado por algunos estudiosos como la antigua Sodoma, indican que la ciudad fue destruida por un calor extremadamente intenso. Los arqueólogos han encontrado piedras derretidas y depósitos de sal y azufre, lo que sugiere que un evento de calor extremo fue responsable de la destrucción de la ciudad. Estas evidencias no apuntan a la actividad volcánica, como muchos podrían imaginar, sino a otra explicación más plausible: la explosión de un meteoro. De acuerdo con los estudios, la ciudad de Sodoma pudo haber sido impactada por un meteoro o algún otro tipo de cuerpo celeste que explotó a una gran altura, liberando una onda de calor intensa que derritió piedras y destruyó todo a su paso. La explosión habría liberado gases calientes y radiación, resultando en una devastación inmediata. Este tipo de fenómeno es conocido en la ciencia como un evento de impacto, donde la liberación de energía del impacto es suficiente para causar destrucción a gran escala.
Curiosamente, los científicos que estudiaron el lugar también observaron que las piedras derretidas y los depósitos de azufre estaban concentrados de manera peculiar, con el calor viniendo de arriba hacia abajo, lo que sugiere que la fuente del calor no provenía de una erupción volcánica local, sino de una explosión en el cielo, lo que es consistente con la idea de un meteoro. Aunque la explicación científica pueda ofrecer una perspectiva natural sobre la destrucción de Sodoma, no niega la acción divina. Muchos lo ven como una forma de entender cómo Dios usó fenómenos naturales para cumplir su juicio, de la misma manera en que la Biblia describe el fuego que cae del cielo. Esta convergencia entre la ciencia y la fe nos recuerda que, aunque busquemos explicaciones naturales, Dios puede operar a través de estas fuerzas de la naturaleza para cumplir con sus propósitos divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, tal como se describe en la Biblia, es uno de los eventos más dramáticos y enigmáticos de la historia para la antigua. La narrativa bíblica habla de fuego y azufre cayendo del cielo, consumiendo las ciudades y su región, como un juicio divino contra el pecado extremo y la corrupción de sus habitantes. Sin embargo, los estudiosos y arqueólogos modernos han intentado comprender lo que pudo haber causado tal destrucción, y los resultados de las investigaciones apuntan a una explicación fascinante. Investigaciones arqueológicas en áreas cercanas al Mar Muerto, donde se cree que se encontraban Sodoma y Gomorra, han revelado evidencias de un intenso calor que afectó toda la región. Los arqueólogos han descubierto piedras derretidas, depósitos de sal y azufre concentrados de manera única, lo que indica que la destrucción no fue causada por una erupción volcánica local, como se pensaba anteriormente, sino por un evento de calor extremo proveniente del espacio, como una onda de calor caída del cielo. Estos datos arqueológicos sugieren que las ciudades fueron alcanzadas por una explosión de origen celestial, posiblemente causada por la entrada de un meteoro en la atmósfera. La explosión liberaría una enorme cantidad de energía y calor, suficiente para derretir piedras, quemar todo a su paso y esparcir azufre y sal por toda el área. La dirección del calor, que se concentraba de arriba hacia abajo, es una indicación de que el fenómeno no se originó en el suelo, sino de un impacto en el cielo. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, pudo haber sido causada por un meteoro o un evento similar, que desencadenó una onda de calor tan intensa que arrasó las ciudades y dejó un legado de evidencias físicas, como los depósitos de sal, que aún pueden encontrarse en la región. Aunque la explicación científica proporciona una visión natural del evento, muchos aún ven este fenómeno como parte del juicio divino descrito en la Biblia, recordando que Dios puede usar fuerzas naturales para cumplir con sus propósitos. Estos descubrimientos arqueológicos no contradicen la narrativa bíblica, sino que añaden una capa de entendimiento sobre cómo los fenómenos naturales pudieron haber sido usados por Dios para cumplir su juicio de manera extraordinaria y eficaz. La ciudad de Sodoma, tal como se describe en la Biblia, estuvo marcada por una corrupción moral tan profunda que sus habitantes estaban dispuestos a cometer actos de extrema perversidad. Uno de los momentos más impactantes de esta decadencia es el episodio en el que los hombres de Sodoma, al saber que dos visitantes, ángeles disfrazados, estaban en la casa de Lot, se reunieron a la puerta de la casa para exigir que Lot los entregara para que pudieran abusar de ellos. Esta escena de violencia extrema revela el nivel de depravación moral de la ciudad. Los habitantes de Sodoma estaban tan sumidos en sus pecados que la idea de respeto por la dignidad humana y los derechos de los demás ya había desaparecido completamente. El comportamiento de los sodomitas no solo era inmoral, sino también violento y deshumano, reflejando una sociedad que había perdido cualquier sentido de justicia, bondad y respeto por los demás.
El hecho de que Lot, en un acto desesperado de protección, ofreciera a sus propias hijas para evitar el abuso de los visitantes, nos muestra la gravedad de la situación. Estaba tan acostumbrado a la depravación a su alrededor que, en su desesperación por proteger a sus huéspedes, llegó a considerar este intercambio, lo que demuestra cuánto había sido afectado por el ambiente que lo rodeaba. Este episodio es un reflejo claro de la corrupción moral extrema de Sodoma. La ciudad se había entregado al pecado de tal manera que hasta la ley básica de hospitalidad, que debería ser un principio sagrado, fue quebrantada en favor del deseo de satisfacción personal y destrucción del otro. Este comportamiento extremo no solo ilustra la depravación moral de la ciudad, sino también es un ejemplo de las consecuencias de una sociedad que rechaza los valores divinos y se entrega al pecado sin arrepentimiento. La corrupción de Sodoma sirve como una advertencia para nosotros, recordándonos que el pecado, cuando no es tratado, puede agravarse y llevar a una total pérdida de humanidad. Nos desafía a reflexionar sobre los estándares morales que seguimos y cómo el ambiente que nos rodea puede influir en nuestras elecciones, para que podamos permanecer firmes en los valores de Dios y no caer en la misma trampa de degeneración que destruyó a Sodoma. La ciudad de Sodoma, tal como se describe en la Biblia, estuvo marcada por una corrupción moral tan profunda que sus habitantes estaban dispuestos a cometer actos de extrema perversidad. Uno de los momentos más impactantes de esta decadencia es el episodio en el que los hombres de Sodoma, al saber que dos visitantes, ángeles disfrazados, estaban en la casa de Lot, se reunieron a la puerta de la casa para exigir que Lot los entregara para que pudieran abusar de ellos. Esta escena de violencia extrema revela el nivel de depravación moral de la ciudad. Los habitantes de Sodoma estaban tan sumidos en sus pecados que la idea de respeto por la dignidad humana y los derechos de los demás ya había desaparecido completamente. El comportamiento de los sodomitas no solo era inmoral, sino también violento y deshumano, reflejando una sociedad que había perdido todo sentido de justicia, bondad y respeto por los demás. El hecho de que Lot, en un acto desesperado de protección, ofreciera a sus propias hijas para evitar el abuso de los visitantes, nos muestra la gravedad de la situación. Estaba tan acostumbrado a la depravación a su alrededor que en su desesperación por proteger a sus huéspedes, llegó a considerar este intercambio, lo que demuestra cuánto había sido afectado por el ambiente que lo rodeaba. Este episodio es un reflejo claro de la corrupción moral extrema de Sodoma. La ciudad se había entregado al pecado de tal manera que hasta la ley básica de hospitalidad, que debería ser un principio sagrado, fue quebrantada en favor del deseo de satisfacción personal y destrucción del otro. Este comportamiento extremo no solo ilustra la depravación moral de la ciudad, sino que también es un ejemplo de las consecuencias de una sociedad que rechaza los valores divinos y se entrega al pecado sin arrepentimiento. La corrupción de Sodoma sirve como una advertencia para nosotros, recordándonos que el pecado, cuando no es tratado, puede agravarse y llevar a una total pérdida de humanidad. Nos desafía a reflexionar sobre los estándares morales que seguimos y cómo el ambiente que nos rodea puede influir en nuestras decisiones, para que podamos mantenernos firmes en los valores de Dios y no caer en la misma trampa de degeneración que destruyó a Sodoma. La historia de Lot nos enseña una valiosa lección sobre los costos del éxito, especialmente cuando se conquista a costa de nuestros principios y valores. Cuando Lot se separó de Abraham y eligió vivir en Sodoma, tomó una decisión
que inicialmente le trajo prosperidad material. Pasó de ser un hombre nómada, que vivía en tiendas, a un miembro de la élite de Sodoma, con una posición de influencia y riqueza. La ciudad ofrecía oportunidades y un estilo de vida lujoso, pero este ascenso material vino con un alto precio. Lot obtuvo riquezas, pero con el tiempo perdió lo que realmente importaba, su familia y sus valores. Su esposa fue destruida al mirar hacia lo atrás durante la huida de la ciudad, y sus hijas, al crecer en un ambiente moralmente corrompido, cometieron incesto con él, replicando el comportamiento inmoral que habían presenciado en Sodoma. A pesar de toda su prosperidad material, Lot perdió lo que más debía haber valorado: su relación con Dios, su integridad moral y, trágicamente, su familia. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el verdadero costo del éxito. Muchas veces, buscamos el reconocimiento social, el estatus y la riqueza sin considerar el impacto que esto puede tener en nuestras vidas personales y espirituales. El ejemplo de Lot es una advertencia de que el éxito externo, cuando se conquista sin principios y sin considerar el bienestar de nuestra familia y nuestra fe, puede resultar en grandes pérdidas. El precio del estatus y la riqueza muchas veces no vale la pena cuando significa sacrificar lo que es más precioso. Lot, al priorizar la riqueza material y el ascenso social, terminó perdiendo aquello que realmente amaba y debía haber protegido. Esta lección nos desafía a pensar sobre las decisiones que tomamos y a reflexionar sobre lo que realmente vale la pena en nuestra vida. El éxito que cuesta la pérdida de valores y relaciones profundas puede ser un éxito que, al final, nos deja vacíos y arrepentidos.